Muy bien, en este momento voy a presentar a nuestro siguiente expositor. Se trata de la magíster Verónica Tufiño, quien es enfermera de cuidado directo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Es líder de enfermeras del Servicio de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo, líder de enfermería de cuidado directo del paciente de los servicios de hospitalización del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es actual líder de enfermeras del servicio de neurocirugía del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es licenciada en enfermería por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en gerencia en salud para el desarrollo local por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es coordinadora adjunta de la estrategia multimodal de higiene de manos del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El tema con el que intervendrá la licenciada Tufiño es higiene de manos. Estimada licenciada Verónica Tufiño, en este momento usted puede compartir su pantalla, habilitar su micrófono para iniciar con su presentación. Bienvenida una vez más. Buenas noches, gracias por la presentación. Buenas noches con todos los participantes de este evento científico. Quisiera agradecer primero la invitación a las personas organizadoras. El tema, como había dicho que vamos a compartir hoy, es higiene de manos. Le había añadido algo más en la asistencia sanitaria. En un momento les comparto la pantalla. Bueno, higiene de manos en la asistencia sanitaria. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones teóricas, como también parte de la experiencia que la tuve en el año 2017 al formar parte de la implementación de higiene de manos en mi institución. ¿Qué es higiene de manos? La definición. Es un término genérico que hace referencia a cualquier medida que el personal sanitario va a utilizar para la limpieza de sus manos. La única finalidad es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos. Lo puede hacer de dos formas, mediante lavado con el empleo de agua y jabón o mediante fricción con el uso de un preparado de base alcohólica, conocidos como PBA. ¿Qué es una infección asociada a la asistencia sanitaria o IAS? Antiguamente conocidas como infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Son aquellos procesos infecciosos que va a presentar un paciente durante su proceso de atención, pero que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento de su ingreso. También hace referencia a aquellas infecciones que se manifiestan posterior al alta del paciente, como por ejemplo las infecciones de sitio quirúrgico, las cuales pueden presentarse hasta un mes posterior al alta del paciente, o aquellas infecciones que presentan los pacientes que han sido sometidos a colocación de prótesis. Pueden manifestar esta infección inclusive un año después de haber sido dados de alta, así como aquellas infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario. Aquí viene la relación directa que existe entre IAS e higiene de manos, ya que se considera que el 80% de estas IAS son causadas por las manos del personal sanitario, y este es el evento adverso que más frecuentemente se presenta en nuestras instituciones de salud. De higiene de manos se viene hablando desde el siglo XIX. Es así que en 1825 ya se empieza a hablar de la importancia de la higiene de manos para evitar las enfermedades pestilenciales. En el año de 1843, este médico norteamericano de apellido Holmes interpreta que son las manos de los médicos de las mujeres que van a dar a luz los responsables de la diseminación de la fiebre puerperal, pero estos conceptos no fueron considerados en la época. En el año de 1847, este médico obstetra de origen húngaro, conocido también como el defensor de las parturientas, pudo disminuir el porcentaje de muertes por fiebre puerperal cuando en ese entonces había un porcentaje del 10 al 35% de muertes hasta valores inferiores al 1%.
con el empleo de hipoclorito cálcico para la higienización de las manos. También consideraba que aquellos médicos que van a atender partos no deberían participar de necropsias, ya que corrían el riesgo de transmitir la infección. Si es que se tenía que hacerlo, tenía que primeramente higienizarse adecuadamente, cambiarse totalmente su ropa y esperar hasta 24 horas para poder atender un parto. En el año de 1961, ya en Estados Unidos, se efectúan las primeras recomendaciones para lavado de manos para los trabajadores sanitarios. Aquí empieza ya a hablarse que la higiene de manos debe realizarse por un periodo de 1 a 2 minutos antes y después del contacto con el paciente. Entre los años de 1975 y 1985, la CDC y la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones redactan las guías de lavado de manos a nivel hospitalario. Y aquí también ya se empieza a hablar del uso de ciertos antisépticos en ciertas situaciones de riesgo. El impacto que tienen las guías, no podemos decir que ningún país en el mundo, por más desarrollado que sea, ha logrado controlar esta problemática hospitalaria. Se considera que en los países desarrollados, entre el 5 y el 10% de los pacientes ingresados en hospitales agudos van a contraer una infección asociada a los cuidados sanitarios. Pero este porcentaje va a ser 20 veces mayor en los países en vías de desarrollo. Más de 1.4 millones de pacientes en el mundo están sufriendo una infección asociada a la asistencia sanitaria. La CDC considera que 1.7 millones de IAs contribuyen a la ocurrencia de 99,000 muertes al año con un valor económico entre 20,000 y 40,000 millones de dólares anuales. Van a ser los pacientes que se encuentran ingresados en UCI, los que más afectados van a ser por las guías, ya que se considera que el 30% de estos pacientes la pueden padecer y se le atribuye una mortalidad que llega hasta el 44%. Las guías elevan los costos para los pacientes, para sus familiares, no solamente económicos, sino también psicológicos. Aumenta la estancia hospitalaria, los costos en salud, van a agravar la enfermedad de nuestros pacientes, aumentar la discapacidad y, por tanto, aumentar también la mortalidad. Para que se produzca una infección, es necesario que suceda una serie de acontecimientos interrelacionados y que bajo ciertas condiciones van a permitir que un agente infeccioso invada un huésped susceptible y lo colonice o lo infecte. Es lo que se conoce como cadena de infección. ¿Cuáles son los elementos de una cadena de infección? Encontramos primero el agente infeccioso. El agente infeccioso puede ser un virus, un hongo, un parásito y más frecuentemente una bacteria que va a producir un proceso infeccioso o una colonización en un huésped susceptible. Lo que va a depender también mucho es de la carga infecciosa, de la virulencia, de la patogenicidad de este microorganismo. El reservorio es el hábitat del microorganismo, es el lugar donde él va a vivir, se va a reproducir y se considera que en las guías el reservorio más importante es el mismo paciente que se encuentra infectado o colonizado. La puerta de salida. La puerta de salida es el lugar por donde va a salir este microorganismo del reservorio. Puede ser las vías aéreas superiores, la vía digestiva inferior o las soluciones de continuidad. El siguiente elemento es la vía de transmisión. Es la forma como este microorganismo va a pasar de la puerta de salida a la puerta de entrada. Puede ser por contacto directo o indirecto que tenga el huésped susceptible con el microorganismo. Puede ser a través de gotas, partículas que pueden tener una dimensión entre 5 y 100 micrómetros.
Estas partículas tienen la característica de permanecer suspendidos en el aire por muy cortos tiempos, pero tampoco pueden viajar más allá de 1 metro del paciente que lo generó. Generalmente se las produce cuando el paciente habla, tose o estornuda. No así cuando la transmisión se hace por núcleo de gotitas. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 5 micrómetros y tienen la característica estos microorganismos de permanecer suspendidos en el ambiente por periodos de tiempo más prolongados y también tienen la característica de viajar más allá de 1 metro de la persona que lo generó. Lo puede generar el paciente cuando tose, cuando estornuda, o el personal sanitario también lo puede generar cuando hace procedimientos como son nebulizaciones, aspiración de secreciones, inducción de esputo, le somete al paciente a ventilación mecánica no invasiva, realiza procedimientos de broncoscopías. Esta es la característica del bacilo de la tuberculosis, como también de los coronavirus actualmente. La puerta de entrada es el lugar por donde este microorganismo va a ingresar a un huésped susceptible. De igual forma puede ser la vía respiratoria, la vía digestiva o las soluciones de continuidad. El huésped susceptible es aquel paciente que bajo ciertas características inmunológicas genéticas va a permitir que el agente infeccioso elimine sus toxinas y produzca o una infección o una colonización. Con el objetivo de prevenir, existen estrategias tanto de prevención como de tratamiento a fin de cortar esta cadena de infección y evitar que las IAs se diseminen en nuestros centros hospitalarios. Entre las estrategias de prevención tenemos algunas. Las primeras son las medidas generales. Entre las medidas generales encontramos la vigilancia, las precauciones estándar, las medidas de aislamiento de acuerdo al mecanismo de transmisibilidad. Vamos a centrarnos en las precauciones estándar. ¿Qué son las precauciones estándar? Son aquel conjunto de medidas que vamos a emplear independientemente del diagnóstico que tenga nuestro paciente, de su complejidad o si éste se encuentra o no infectado. Y está encabezando el lavado de manos. El lavado de manos tiene una recomendación categoría 1B. Pero ¿cómo es que el personal de salud transmite a través de sus manos estas infecciones? Y decimos que el personal sanitario es el responsable del 80% de las días que se producen en los hospitales. En la superficie de nuestras manos vamos a encontrar dos tipos de flores, tanto la residente, que es aquella que habitualmente se encuentra en la superficie de nuestra piel, pero que en condiciones normales no produce ningún proceso patógeno. Pero cuando éste encuentra el medio adecuado, como puede ser una cavidad estéril, mucosas, soluciones de continuidad, pueden desencadenar una infección en un huésped susceptible. Encontramos también la flora transitoria, es aquella que lo adquirimos cuando entramos en contacto con superficies animadas o inanimadas que contienen estos microorganismos. Tanto las floras transitorias como las residentes son responsables de las infecciones intrahospitalarias. Lo que les acabo de decir, vamos a representarlo también en unas gráficas. Pero primero podemos ver algunas bacterias que son frecuentes en nuestros hospitales y que muchas de ellas se tornan multiresistentes el tiempo que permanecen con vida en la superficie de nuestras manos. Encontramos, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, que puede permanecer con vida en nuestra superficie de la mano por periodos mayores de 150 minutos. Pseudomonas aeruginosa entre 30 y 180 minutos. Escherichia coli entre 6 y 90 minutos. Aquí está representado gráficamente la forma como nuestras manos transmiten las infecciones de un paciente a otro. Encontramos primeramente un paciente que se encuentra hospitalizado e infectado.
Aquí encontramos los microorganismos tanto en el paciente como en los muebles que se encuentran en su entorno. El momento en que se produce una atención por parte del personal sanitario, entra en contacto directo o indirecto con el paciente o las superficies de su entorno y las manos del personal se van a contaminar con microorganismos, los cuales ya vimos cuánto tiempo pueden sobrevivir en nuestras superficies de las manos. Y cuando no ha habido una técnica correcta de higiene de manos y tampoco se lo ha realizado en el momento correcto, vamos a ser quienes vamos a transmitir la infección de un paciente a otro paciente a través de nuestras manos. También podemos transmitir las infecciones en el mismo paciente, desde un lugar anatómico que se encuentra infectado hacia otro que no puede estar infectado. Si bien es cierto que las infecciones producen una elevada carga, tanto económica como emocional, tanto para los pacientes así como los centros sanitarios, también es verdad que una técnica correcta de higiene de manos en el momento correcto puede salvar vidas. Es por eso que la OMS dio una serie de directrices a fin de poder controlar esta problemática de interés mundial. La OMS estableció una estrategia multimodal de higiene de manos con un modelo de los cinco momentos. Esta estrategia contiene 5 componentes. Entre ellos está cambio en el sistema. Quiere decir que nuestras unidades sanitarias deben disponer de agua segura, deben disponer permanentemente de jabón, papel toalla y productos de base alcohólica en el punto de atención. El punto de atención es el lugar donde coinciden 3 elementos que son el paciente, el personal sanitario y la necesidad de atención. El siguiente componente es la educación y capacitación. Esta tiene que ser permanente sobre la importancia de la higiene de manos y las técnicas correctas. La evaluación y retroalimentación. Estar evaluando frecuentemente qué progresos ha habido en cuanto a infraestructura, así como en los conocimientos y la aplicación de la técnica por parte del personal. Y este debe estar retroalimentado frecuentemente para que todo el personal se vuelva un ente activo en la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos. El siguiente componente es recordatorio en el lugar de trabajo. El poner recordatorios, como su palabra lo dice, en lugares claves, como son en donde se encuentran los lavamanos, donde se encuentran los dispensadores de gel alcohol, para que el personal pueda cumplir con esta técnica. Clima de seguridad institucional. Esto hace referencia a saber que la higiene de manos es una medida de seguridad y calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes. Cada uno de estos componentes trae una serie de herramientas que facilitan la implementación de la estrategia de higiene de manos. Estos componentes se los debe implementar en 5 fases. Aquí un poco de la experiencia que tuvimos en el hospital. En el año 2017 se implementó esta estrategia como una motivación que tuvo la coordinación de enfermería y se conformó un importante equipo multidisciplinario. En la fase 1 se hizo la conformación del equipo, se nominó al coordinador adjunto, así como aquellas personas que iban a apoyar el trabajo, que eran los observadores. Se estableció también un cronograma de trabajo. En la fase 2 se realizó un análisis situacional, tanto de la infraestructura como la percepción que tenían tanto las autoridades, los líderes de los servicios y el personal que se encuentra en contacto directo con el paciente. Era muy importante comprometer a las autoridades quienes tienen la decisión gerencial en el hospital para que esto salga a flote. Una tercera fase donde vino la capacitación
que era una capacitación programada a todos y cada uno de los servicios de la institución y se hicieron algunas observaciones tanto antes de la capacitación sobre la importancia de higiene de manos como después de la capacitación. Una cuarta fase donde ya se involucró al personal, se le motivó, se hizo una casas abiertas, se hizo un concurso y hubo una importante participación. La quinta fase es establecer un plan de trabajo a largo plazo. Este no lo llegamos en aquel entonces a efectuar porque hubieron ya cambios de autoridades y no se pudo comprometer inmediatamente a las autoridades entrantes. La higiene de manos, como sabemos, se encuentra plasmada como una práctica segura de tipo administrativo asistencial en nuestro manual de seguridad. Manual de seguridad que es de aplicación obligatoria en todas las instituciones del Ministerio de Salud Pública. Si bien la higiene de manos es la medida que más relevancia ha tenido para el control de las infecciones y que menos costo involucra, también tiene muy bajos promedios de adherencia. Los promedios fluctúan entre el 40% y existen algunas razones por las cuales el personal decide o no realiza la práctica de higiene de manos, sea a través de lavado con agua y jabón o sea mediante la técnica de fricción. Generalmente puede ser la carga de trabajo al cual está sometido, el no disponer de forma permanente de los insumos para higiene de manos, como son el papel toalla, el jabón, los productos de base alcohólica, ciertas situaciones de alergia que pueden dar estos productos en las manos de ciertas personas, la falta de capacitación y también el desconocimiento de la importancia del cumplimiento y de la adherencia al procedimiento de higiene de manos. Como habíamos dicho, la higiene de manos tiene una recomendación 1B y se lo puede realizar mediante el lavado con agua y jabón y también mediante la fricción con productos de base alcohólica. La higiene de manos con agua y jabón. Es muy importante que los centros sanitarios dispongan de agua segura, es decir, agua potable, que los lavamanos que vayamos a emplear no produzcan salpicaduras y que la temperatura no sea ni muy alta ni muy fría para que mejore la adherencia de higiene de manos. El disponer de forma permanente de los insumos como son el jabón y las toallas de papel desechables van a aumentar la adherencia a este procedimiento. La higiene de manos con agua y jabón lo practicaremos cuando nuestras manos estén evidentemente sucias o estemos conscientes que topamos fluidos y secreciones. Este procedimiento nos va a tomar un tiempo de entre 40 y 60 segundos. La técnica correcta tiene 11 pasos y algo que hay que recalcar y es muy importante es que la fricción que apliquemos en cada una de las superficies de nuestras manos es muy importante para que luego sean los microorganismos eliminados por arrastre con el agua y que la toalla con la cual nos sequemos las manos va a ser la misma toalla con la cual cerremos las llaves de lavamanos. El uso de productos de base alcohólica. Cuando vayamos a higienizar nuestras manos haciendo uso de productos de base alcohólica o PBA, recordar que estos deben tener una concentración de entre el 60 y el 95% de alcohol. Al contener alcohol son inflamables. Las manos no deben estar sucias como para poder aplicar el gel alcohol. Debe el gel alcohol estar disponible en el sitio de atención o en el punto de atención y estos deben venir en recipientes que no deben ser reenvasados ya que esto aumenta el riesgo de contaminación. ¿Cómo aplicar? Igual el procedimiento nos toma de 20 a 30 segundos y abarca 8 pasos, ¿no? Y esto permite la fricción de todas las superficies de nuestras manos. ¿Cuál es la diferencia entre lavarnos con agua y jabón y mediante la aplicación
de soluciones alcohólicas. Cuando empleamos agua y jabón, los microorganismos están eliminándose por arrastre. Mientras que cuando frotamos nuestras manos con solución alcohólica, eliminamos los microorganismos por el efecto microbicida que tiene el alcohol. Cuando empleamos el lavado de manos con agua y jabón, en 15 minutos que estemos aplicando la técnica, se elimina entre 0.6 y 1.1 unidades formadoras de colonia, y a los 30 segundos estamos eliminando entre 1.8 y 2.8 unidades formadoras de colonia, mientras que cuando friccionamos con productos alcohólicos, a los 10 segundos ya estamos eliminando perdón, de 3.2 a 5.8 unidades formadoras de colonia. Existen algunas ventajas cuando usamos productos de base alcohólica. Entre ellas es que los productos de base alcohólica eliminan la mayor cantidad de gérmenes, incluidos algunas esporas. Se encuentran disponibles en el punto de atención y no requieren de mayor infraestructura para su disponibilidad. Se requiere entre 20 y 30 segundos y generalmente producen una adecuada tolerancia. También dependerá mucho de la calidad de esta fricción, siempre que empleemos la cantidad adecuada en el tiempo adecuado y abarque toda la superficie de nuestras manos. Es recomendable que para una buena higienización de las manos no llevemos las uñas largas, las uñas pintadas, ni tampoco joyas, ya que esto va a dificultar una adecuada técnica de higiene de manos. Si bien hemos visto las técnicas, sea mediante lavado o mediante fricción con productos de base alcohólica, también debemos saber cuándo higienizamos las manos. Es para esto que la OMS implementó su estrategia con un modelo de 5 momentos, los cuales los 2 primeros momentos, que son antes de, nos van a permitir proteger al paciente de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, mientras que aquellos que son después de, como después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente o después de haber sido expuestos a fluidos y secreciones, van a proteger al personal de salud. Existen algunos pacientes que para su tratamiento llevan insertados en su cuerpo algunos dispositivos, los cuales ponen aún en mayor riesgo a los pacientes de contraer una infección. Dentro de las vías, las infecciones de las vías urinarias ocupan el primer lugar y el porcentaje fluctúa entre el 34%. Pero aquí están mis 5 momentos para la higiene de manos cuando estoy cuidando a un paciente con una sonda urinaria. Entonces, ¿cuándo vamos a lavarnos las manos cuando un paciente tenga un catéter urinario? Vamos a lavarnos antes de manipular tanto la sonda como el sistema de drenaje, antes de colocarnos los guantes para colocar con técnica aséptica la sonda Foley o realizar un cateterismo intermitente. Vamos a lavarnos las manos antes de tomar una muestra de orina. Vamos a lavarnos las manos antes de retirar el catéter Foley al paciente. Esto nos va a permitir proteger al paciente de que vaya a infectarse. Pero también nos vamos a lavar las manos después de haber manipulado el sistema de drenaje, después de haber tomado una muestra, después de haber medido la diuresis, después de haber extraído la sonda Foley. Esto permitirá evitar que nosotros adquiramos una infección o que nosotros seamos los medios que vamos a transportar la infección a otro paciente o al entorno sanitario. De igual forma, se pueden producirse las infecciones del sitio quirúrgico, y estas infecciones ocupan el segundo lugar de las vías con un porcentaje aproximado del 17%.
Pero ¿cuándo vamos a higienizarnos las manos? Igual, vamos a higienizarnos nuestras manos dependiendo de si están o no están evidentemente sucias mediante el empleo de agua y jabón o de productos de base alcohólica antes de manipular una herida, antes de realizar una curación. Esto va a proteger al paciente. De igual forma, vamos a higienizarnos las manos después del contacto con el paciente, después de haber manipulado la herida y recordar siempre que cualquiera de estos abordajes que estamos mencionando al momento deben ser retirados lo más inmediatamente posible si el paciente ya no lo requiere. En tercer lugar, encontramos las infecciones intravasculares con un 14%. Pero ¿cuáles son mis 5 momentos para higiene de manos en la atención de pacientes con catéteres venosos centrales? Vamos a higienizarnos las manos antes de manipular el catéter venoso central, antes de la extracción de una muestra de sangre a través de estos, lo cual no es muy recomendable, pero a veces nos vemos obligados a hacerlo, antes de preparar la medicación que va a ser administrada a través de estos catéteres. Nos vamos a higienizar las manos antes de cambiar los circuitos por los cuales estamos infundiendo la medicación o las soluciones al paciente. Esto evitará que nuestras manos transporten microorganismos que muchas veces pueden ser multiresistentes hacia el paciente. Nos lavaremos las manos también posterior a haber manipulado el circuito de infusión, después de haber topado el catéter venoso central, después de haber realizado una curación, después de ya extraer el catéter cuando ya no es necesario. En cuarto lugar, también tenemos las infecciones del tracto respiratorio inferior cuando un paciente se encuentra colocado un tubo endotraqueal. El porcentaje de infecciones debido a esto es de un 13%. De igual forma, encontramos los 5 momentos de higiene de mano en la atención de pacientes con tubos endotraqueales. Nos vamos a higienizar las manos antes de manipular tanto el tubo endotraqueal como la cánula de traqueostomía, antes de realizar una nebulización, antes de realizar la curación de la traqueostomía, antes de la toma de una muestra a través del tubo endotraqueal. Le vamos a proteger al paciente cuando cumplamos en estos momentos la higiene de manos. Vamos a higienizarnos las manos de igual forma después de haber manipulado el tubo endotraqueal, la traqueostomía, después de haber curado, después de haber tomado muestras a través de estos dispositivos. Aquí hay una representación gráfica que encontré en uno de los artículos que he revisado sobre los logros que se alcanzan cuando se implementa algún tipo de estrategia para mejorar la adherencia y el cumplimiento de higiene de manos por parte del personal sanitario. Este es una observación que lo habían hecho a los líderes médicos de una institución sanitaria. Cuando empezaron el estudio, estos médicos tenían un porcentaje de adherencia del 20%. Después de que se implementó la estrategia con cada uno de los componentes que les había mencionado, el porcentaje de adherencia subió más allá del 50%, tanto a corto plazo como a largo plazo. Esta es una diapositiva donde les comparto los objetivos que nos planteamos cuando nosotros implementábamos en el 2017 la estrategia multimodal en el hospital. Nuestro objetivo general era mejorar la adherencia a la higiene de manos del personal que brinda atención directa al paciente en el Hospital Eugenio Espejo, y algunos objetivos específicos fueron comprometer el apoyo de las autoridades de los niveles jerárquicos superiores para el desarrollo de la estrategia. Segundo, aplicar las herramientas que faciliten la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos en el Hospital Eugenio Espejo. Crear un programa sostenido sobre higiene de manos en el Hospital Eugenio Espejo. Aquí están las diapositivas de cómo nosotros partimos. Esta primera observación la hizo la Dirección Nacional de Calidad. Vemos en la primera gráfica
por grupos profesionales cuál fue su porcentaje de cumplimiento de higiene de manos y de acuerdo a los 5 momentos, vamos a ver cómo antes de la atención del paciente apenas el 28.52% de personal observado lo hacía. Después del contacto con el entorno del paciente, apenas el 40.38% de los observados lo cumplieron. Así es como partimos e hicimos algunas observaciones en febrero, julio, agosto, septiembre, diciembre y un año posterior, en septiembre del 2018. Vemos que cuando partimos teníamos una adherencia del 43%, pero una vez implementada la estrategia y cumplida cada una de las herramientas que estos trae en cada uno de sus componentes, llegamos a tener una adherencia hasta del 59%, para en un año tener una adherencia del 56%. Esto nos da la luz de que cuando implementamos y mantenemos un plan sostenido de higiene de manos, la adherencia a estos procedimientos puede mejorar. Y cuando mejora la adherencia a higiene de manos, disminuyen las infecciones en nuestros pacientes. Esta fue la observación de acuerdo al modelo de los 5 momentos en el año 2018. Vemos que cuando partimos teníamos apenas un 20% de adherencia de lo que era antes del contacto del paciente y pudimos subir hasta el 59.35%. En general, después de casi un año de implementación de la estrategia, de acuerdo a la categoría profesional, todos excepto uno tuvieron un aumento en su porcentaje de adherencia. Las enfermeras, que siempre es el grupo que mayor adherencia tiene al procedimiento, de febrero del 2017, que tenía 63.33, subió al 77.95%, teniendo 14 puntos de mejora. Los auxiliares de enfermería del 57.38 subieron al 69.85. Los médicos tratantes de 41.82 al 44.63%. Los médicos residentes tuvieron una ligera desmejora. Los estudiantes tanto de medicina como de enfermería mejoraron notablemente, no así los terapistas respiratorios. Los tecnólogos de rayos X y laboratorio mejoraron en un 1.78%. Y en cada uno de los momentos de higiene de manos, que son antes del paciente, antes de la técnica aséptica, después del contacto con fluidos y secreciones, después del paciente y después del entorno, cada uno de los momentos tuvo también un logro de entre 8.8, 16.2, 3.4, 10.6 y 8.7%. Se realizó una casa abierta donde hubo la participación de absolutamente todos los servicios motivados, hicieron sus comparsas, sus números para el concurso y la casa abierta. Hubo un involucramiento de todo el personal. Aquí es una diapositiva donde nosotros también mantenemos comunicación directa con el laboratorio de microbiología. Cuando microbiología identifica un germen y este es multiresistente, inmediatamente nos dan la señal de alarma a los líderes del servicio y nosotros ya ponemos en acción las medidas de aislamiento que necesita nuestro paciente. Y en cualquier medida de aislamiento que tenga el paciente, la actividad que encabeza es el lavado de manos. Es así que en esta parte que la microbióloga nos pone la recomendación, como en este caso es un hemocultivo, donde encontraron Acinetobacter baumannii, que es resistente a una gran cantidad de antibióticos, nos sugiere aislamiento del paciente con estricto cumplimiento de lavado de manos y tomar todas las medidas de precaución al contacto para evitar la contaminación cruzada. Ya, muy amable, gracias. Ya solamente les había explicado cuál es una forma de comunicación que tenemos intrahospitalariamente. También esta alarma también nos llega a nuestra historia clínica virtual, ya que nosotros nos manejamos con una historia clínica virtual. Inmediatamente epidemiología se encarga de semaforizar a este paciente y nosotros sabemos que debemos aplicar
extremar las medidas y entre ellas tenemos la estándar, ¿no? Que es la higiene de manos. Esta fue una frase que encontré en uno de los artículos que leí, donde dice que la mejora de la higiene de manos no es un proceso de duración limitada. Por más sencillo que aparentemente parezca el tema, sabemos que es de vital importancia, ya que la higiene de manos, como lo dice la OMS, puede salvar vidas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. No sé si entre los asistentes había una pregunta. Tal vez nos pueden volver a formular la pregunta para dar lectura a la misma. Una pregunta, Milicen. Esperemos que nos vuelvan a formular para poder solventar esta duda. Bueno, parece que no se ha vuelto a conectar todavía el participante que la formuló. A ver, veamos. Ok, nos preguntan, ¿qué hacer con los pacientes que utilizan celulares y manipulan las vías? Bueno, ahora el uso de celulares es incontrolable realmente en los hospitales. Creo que es un medio de comunicación y que en los momentos actuales se ha vuelto un amigo indispensable de los pacientes, ya que al menos en mi hospital las visitas son totalmente restringidas. De hecho, en mi unidad, al ser una unidad quirúrgica, las teníamos totalmente eh, nulas, no había ni una sola visita. Entonces creo que la educación, de hecho, el enseñarle al paciente cuál es la importancia, que los celulares también son un medio de contagio, nos facilitaría mucho y disminuiría, mejor dicho, el paciente también sería responsable. De hecho, la estrategia multimodal de higiene de manos involucra también en esto de la higiene de manos tanto al paciente cuanto a los familiares, pero creo que la educación nos ayudaría notablemente. Muy bien, de esta manera ha quedado solventada la duda que tenía nuestro asistente. Muchísimas gracias, licenciada Verónica Tufiño. Ha estado con nosotros en esta noche dedicándonos un poco de su tiempo y también de su conocimiento. Muchísimas gracias por participar en este congreso. Gracias a ustedes, un gusto.